No sé si te has preguntado qué sucede cuando la comida se convierte en el arma definitiva de control y qué tan preparados estamos para una guerra alimentaria, diría yo, de carácter global. Precisamente en una era en la que las tensiones geopolíticas y el cambio climático nos amenazan fuertemente y amenazan nuestro suministro de alimentos a nivel mundial. Yo creo que la noción de una guerra alimentaria global ya no es una teoría lejana, sino una realidad viviente que ya estamos viviendo. Bueno, soy Moisés Hernández, analista global especializado en las interacciones que existen entre las tensiones, diría yo, geopolíticas y el cambio climático, así como también la seguridad alimentaria. Bueno, otra vez más, bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos abordando, como ya mencioné, un tema que es crítico y urgente, que nos afecta a todo en todo el mundo, diría yo, la inminente guerra de los alimentos. Primeramente inspirándonos en las palabras de un destacado diplomático, político y estratega estadounidense, muy famoso, el señor Henry Kissinger. Él afirmaba que quien controla la energía controlará a los continentes, quien controla el dinero controlará al mundo, y quien controla las comidas, pues controlará a la gente. Y bueno, ahí precisamente donde estamos en este momento. En este programa exploraremos cómo las tensiones geopolíticas y estas estúpidas barreras comerciales están poniendo en riesgo nuestro suministro de alimentos y cómo esto de hecho podría desencadenar una crisis o una hambruna de carácter global. Así que acompáñenos a nuestros desglosamientos mientras desglosamos las advertencias de uno de los mayores comerciantes de productos básicos y analizamos las posibles implicaciones de estas sanciones políticas actuales sobre la producción y distribución de alimentos a nivel mundial. En una era, como ya mencioné, en la que las tensiones geopolíticas y el cambio climático amenazan fuertemente nuestra supervivencia, nuestro suministro de alimentos. Yo creo que la noción de una guerra alimentaria de carácter global ya no es una teoría lejana o algo del pasado, sino una realidad inminente. Y ahora más que nunca, yo creo que esta afirmación del señor Henry Kissinger suena ciertamente con una fuerte voz debido a la creciente militarización y posiblemente la completa falta de diplomacia que existe hoy en día, o la incompetente falta de diplomacia. Cada día escuchamos sobre una nueva escalada. Y ahora que la administración del señor presidente Biden probablemente aprobará el envío de contratistas militares estadounidenses a Ucrania, oficialmente, porque sabemos que estos personales han estado allí por un tiempo largo hasta ahora, pero vemos que lo van a hacer oficialmente. Bueno, parece que estamos en un camino directo hacia un conflicto global importante. Así que les recomiendo que es un buen momento para que la gente despierte de ese sueño que le han inducido y se dé por lo menos, diría yo, una pequeña dosis de la realidad para que vea de una forma u otra. Yo creo que las escaladas en Medio Oriente y en Europa precisamente enviarán esas ondas de choque por todo el resto del mundo. La seguridad humana se verá afectada en gran medida en todas partes del mundo. Yo creo que no quedará un centímetro de tierra que no sea afectada por esta hambruna que se avecina, esta crisis alimentaria que nos afectará a todos. Ya sabemos que el suministro de alimentos estará en gran riesgo porque los exportadores de productos básicos como los granos, el aceite, las carnes y otros alimentos de las canastas básicas de nuestra dieta probablemente se verán reducidos en gran medida porque esos grandes consumidores están tratando de asegurar tanto como sea posible para su gente, para su población. Esto implicará que las exportaciones se disminuyan, aumentando, diría yo, aún más los precios que ya están bastante altos, los precios de materia prima en todo el mundo. Y a la vez, yo creo que las naciones más pobres podrían enfrentar una hambruna inminente, ya que no podrán asegurar sus importaciones adecuadas de aquellos alimentos básicos como la carne, el aceite, etc. Y de hecho, un artículo, el Financial Times tiene un artículo donde dice que subraya que ya no podemos confiar en el suministro ininterrumpido de alimentos, un privilegio que alguna vez tuvimos.
me doy cuenta de que suena casi imposible, de hecho, para muchos de nosotros. Y si esto no es una señal de alarma, me pregunto yo, ¿qué sería? Porque yo no estoy seguro qué es. Ahora, escucha mi conclusión sobre este artículo de Financial Times, que dice que el mundo poco a poco, paso a paso, se dirige hacia una guerra alimentaria. Aviesta era un importante comerciante de productos básicos, uno de los más importantes del mundo. Este explica que el mundo se dirige a una guerra alimentaria, mientras las tensiones geopolíticas y el cambio climático empujan a aquellos países a conflictos innecesarios por asegurar los suministros menguantes. Aquí ya no están diciendo que los suministros de alimentos están, digamos, acabando, sino que ya están muy escasos. Y esto es según uno de los mayores comerciantes de productos agrícolas del mundo, como ya mencioné. Y de hecho, hablando de la conferencia de consumidores de Rothschild Atlantic, una de las conferencias más importantes de la semana pasada, el director ejecutivo de Alan Greek, en una de las casas de comercio agrícola, dijo, él advirtió que las barreras comerciales impuestas por los gobiernos, aquellas estúpidas barreras comerciales que solamente buscan asegurar sus reservas alimentarias y domésticas, han exacerbado la inflación alimentaria a precios como nunca antes visto. Pero yo pregunto, ¿qué quiere decir precisamente con esto, señor director? Yo creo que lo que no se está diciendo es que los países de todo el mundo han estado, diría yo, aumentando o acaparando aquellos suministros domésticos de alimentos. Y pregunto yo, ¿y qué sería de todo esto? Bueno, yo creo que todos los signos apuntan a que la escalada seguirá y un aumento en la crisis de refugiados es inminente, lo que significa que más individuos quedarán vulnerables alrededor del mundo, los cuales necesitarán asistencia sociales con sus necesidades básicas. Y por lo tanto, yo creo que esto significa que enfrentaremos una mayor degradación en la estabilidad global, diría yo, porque todo esto afecta. Esto ha resultado en menos inventario disponible, diría yo, para las exportaciones. Y por lo tanto, los precios de los alimentos veremos que van a continuar subiendo. Diría yo que han subido como cohete. Esto es lo que ha pasado y es justo, diría yo, esperar que esta tendencia continúe. Ahora, los pequeños agricultores y las empresas agrícolas en general, especialmente aquellas empresas agrícolas en los Estados Unidos y en Europa, ellos realmente necesitan prepararse para tiempos difíciles. Eso es lo que yo le advierto. Rusia es el mayor productor de fertilizantes agrícolas del mundo y este está a punto, diría yo, de terminar porque los Estados Unidos y Europa han estado comprando miles de millones de dólares en fertilizantes rusos. Sin embargo, yo creo que crece la alarma de que, sabemos que Rusia quiere seguir, digamos, exportando su fertilizante. Quiere seguir, diría yo, comercializando con sus socios occidentales, con los Estados Unidos y Europa, pero los socios occidentales están a punto de hacer un gran giro, diría yo, Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en 2023, solamente Estados Unidos, compró 1.5 mil millones de dólares en fertilizantes rusos. Sin embargo, eso ya está a punto de detenerse y se convertirá, diría yo, en un golpe definitivo y masivo para la producción alimentaria doméstica, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Recuerden bien. Ahora, no sé si recuerda este punto donde dice que nada es destinado a la coincidencia. Nuevas sanciones pronto creo que impactarán las importaciones de fertilizantes rusos. Precisamente en un momento en el que la Unión Europea y los Estados Unidos están, diría yo, trabajando duramente para desvincular su economía de Rusia. La Unión Europea y los Estados Unidos están, diría yo, haciendo esfuerzos inimaginables para de una u otra forma tratar de alejarse de la economía rusa, incluso llevando a su propia gente a una hambruna total, diría yo. Las cifras yo digo que son sorprendentes. Si ese artículo que yo mencioné anteriormente, desde la temporada agrícola 2020-2021, dice que las importaciones de fertilizantes rusos por parte de Europa, dice que se han duplicado. Rusia ahora, si bien recuerdo, representa 1/3 del total de todas las importaciones de la Unión Europea, de esas importaciones de fertilizantes. Francia me dice que importa el 80% de las necesidades de fertilizantes agrícolas de Rusia. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, yo creo que están tratando de jugar el juego de la culpa para justificar su
su falta de competencia y sus estupideces. Puede que recuerdes de que hace un par de meses el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y si bien recuerdo luego la secretaria de Tesoro, Janet Yellen, yo recuerdo que ellos fueron a China y mientras estos individuos estaban allí, ellos culparon a China por poder manufacturar demasiado, es decir, por su alta capacidad de manufactura, por su sobrecapacidad, un término que realmente yo creo que ni siquiera existe, pero bueno. Ahora el juego desesperado de la culpa continúa y esta vez, como siempre, el culpable es Rusia. Y eso es simplemente porque Europa quiere comprar su fertilizante desde Rusia. Y yo creo que a medida que los agricultores de la Unión Europea continúan aumentando su dependencia de los fertilizantes rusos, que de hecho quiero agregar que es de mejor calidad y más barato, yo creo que aumenta el impacto en el estado de las industrias europeas de fertilizantes domésticos de una manera imprescindible, las cuales yo creo que han sufrido un impacto importante debido a estas importaciones baratas. Y yo creo que alrededor del 20% de la capacidad de fertilizantes de la Unión Europea está inactiva actualmente. Y esto debido a la falta de demanda que existe en Europa, ya que sabemos que el fertilizante ruso, mucho más barato, ha reemplazado todos aquellos fertilizantes producidos en la Unión Europea. Los exportadores rusos yo creo que han fijado un precio de una manera muy estratégica y directa, porque lo que te están diciendo realmente es que no están a favor de una economía de mercado. Así que son, yo creo, y eso es sin duda, son ligeramente más baratos que los costos de producción de la Unión Europea, lo cual es imprescindible. Ahora la industria de fertilizante europea, con el pretexto de que Rusia use esos fertilizantes como un arma de guerra, con ese pretexto, llaman a la Unión Europea a tomar acciones fuertes para detener ese fertilizante ruso. Yo creo que no puede inventarse esa falacia a expensas de los agricultores. Me imagino que todos recordamos esta protesta masiva que tomó lugar allá. Verdaderamente fue masiva. Aquella protesta de los agricultores contra la Agenda 2030, que tuvo lugar de hecho hace varios meses allá en Europa. Así que es muy simple, a expensas de los agricultores, a expensas de su medio de vida, a expensas de ir yo en última instancia a expensas de la seguridad alimentaria de toda su población y por lo tanto de la seguridad humana de muchas personas alrededor del mundo. Bueno, este movimiento yo creo que afectará a la seguridad alimentaria global y que no te equivoques sobre estas nuevas sanciones que se vienen. Es una elección, diría yo, la iniciativa, yo diría yo, de dejar de importar fertilizantes de Rusia está aumentando. Y aquí está Bloomberg, por ejemplo, diciéndonos que un importante medio de comunicación, de hecho como Bloomberg nos diga esto, es muy importante, donde dice que los productores de fertilizantes de Europa están sonando la alarma sobre las grandes importaciones de Rusia. Un grupo de presión, diría yo, que tiene pregunta bien fuerte, la cual está dirigiéndose a un grupo de presión mucho más alto cada día más. Bueno, te dice que las importaciones de fertilizantes rusos socavan los esfuerzos para reiniciar la capacidad que fue inactiva por la crisis energética que ellos mismos de hecho se crearon cuando decidieron abrirle o declararle aquella guerra comercial, aquella guerra de sanciones contra el gas ruso, el cual fue un error. El gas ruso fue el motor que mantuvo viva Europa, o por lo menos artificialmente. Y esa fue su propia decisión, su propia elección. Se crearon esa crisis, no solo energética, diría yo, sino una crisis existencial. Ahora están batallando, tú lo ves batallando como un pez cuando lo sacan del agua. Mientras que también aumentan, diría yo, el riesgo de seguridad alimentaria para todo el mundo, solamente por aquellas estupideces estúpidas que tomaron. Pero ¿cómo pudieron ser tan poco inteligentes, diría yo? ¿Cómo fue posible que hayan pensado tan poco con respecto a su propia seguridad energética? Aquí hay mucho que desempacar, diría yo. Es un tema muy importante. Esos famosos líderes europeos, yo considero que ya deberían estar presos como mínimo. Porque no solo Europa es incapaz de funcionar como solía hacerlo antes con aquellos recursos rusos. Ahora sin los recursos naturales, bueno, sino que también
están tratando de convencerte de que ahora tienen que decir no a la seguridad alimentaria. Es decir, destrozaron su seguridad energética, ahora la alimentaria. Pero que quieren sobrevivir su propia producción doméstica de fertilizantes. Yo me pregunto, ¿cómo es que los europeos van a sobrevivir su producción doméstica de fertilizantes sin energía? Su capacidad de manufactura y su producción industrial sin energía no existe, especialmente sin energía barata y sin energía confiable. Esa misma energía que ellos provieron, el gas ruso, o al menos de que no revivan sus industrias con aquellos cadáveres de su propia gente, porque esto es en serio, es una hambruna mortal en Europa. Y espero que pueda entender o ver este punto con un nivel de claridad. Pero bueno, la crisis y el costo de vida en Europa están a punto de dispararse a niveles como nunca antes visto. Los países en desarrollo, diría yo especialmente en Medio Oriente, aquellos países en África, yo creo que serán los más afectados con toda esta escasez extrema de alimentos. Porque aquellos países que tienen poder, yo creo que van a estar acaparando todos aquellos suministros disponibles, aumentando, diría yo, más la demanda y disminuyendo la oferta. Así que bueno, si tienen alguna pregunta o necesita información sobre cómo estas tensiones geopolíticas y el cambio, diría yo, climático y aquella política mediocre podrían afectar la seguridad alimentaria en tu región. Así que no dudes en ponerte en contacto conmigo. Deja tu mensaje a continuación. Vamos a ver cuáles son sus puntos de vista. Y bueno, gracias por acompañarme en este análisis de la inminente guerra alimentaria que se avecina. Como hemos visto, las tensiones geopolíticas, la hipocresía de Europa, repito, la hipocresía de Europa, la barrera comercial y el cambio climático pueden poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria a nivel mundial. Y enfatizo otra vez la palabra de Henry Kissinger, donde dice: controla los alimentos y controlas a la gente. Yo creo que es muy crucial ahora más que nunca mantenerse informado y comprender la fuerza que afecta a nuestro suministro de alimentos, para que de una u otra forma podamos tomar decisiones más inteligentes y más proactivas. Y bueno, te invito a que nos preparemos para los desafíos futuros, que son muy potentes. Así que si este video te pareció un poco interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y presionar el icono de la campana de notificación para mantenerte siempre informado de mis próximos contenidos, mis próximos videos. Bueno, deja tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre este importante tema. Yo creo que juntos podemos, sin ninguna duda, adelantarnos un poco a estos desafíos globales. Así que nos veremos en el próximo video.